Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas iban todos los días al templo a orar y siempre le salía cada día al encuentro una joven, una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y cuando miraba que Pablo y Silas venían, siempre se interponía en su camino y les decía: miren, aquí vienen los hijos del Dios viviente, los siervos del Señor. Lo cual, después de algún tiempo, molestó a Pablo, quien, volteando la mirada fijamente hacia él, no hacia la mujer, sino hacia el demonio, le dijo: a ti te digo, refiriéndose al espíritu, sal de ella. Dice que al instante aquel espíritu la dejó. Y dice que por este suceso, dice que aquellos hombres, quienes eran los managers, las personas que ministraban lo que este espíritu hacía, aquellos hombres a los cuales esta mujer les daba ganancia, dice que se enojaron mucho porque se les vino abajo su negocio. Y entonces hablaron con los gobernantes. Dice que los gobernantes los escucharon y empezaron a hacer represalias contra Pablo y Silas y los llevaron a un calabozo. Y dice que la palabra que le pusieron grilletes y los encadenaron, los azotaron. Pero aún así, en medio de aquel problema, de aquella circunstancia, dice la palabra que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Bueno, ¿qué nos quiere decir el Señor en esta palabra? Hermano, si tú no te metes mucho con el enemigo te va a estar molestando, pero no se va a meter mucho contigo, porque no representas un peligro espiritualmente hablando para él. No estás trabajando en la obra del Señor como debieras. Y es cierto que la oración es importante, y es cierto también que ir a la iglesia es importante, pero la verdadera obra comienza cuando ponemos por obra lo que el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra. Cuando, cuando ejercemos esa autoridad de parte de Dios en el ministerio que Dios nos ha dado. No fue cuando Pablo iba al templo y cuando Pablo nada más oraba, sino cuando Pablo empezó a ejercer su ministerio, cuando se volteó hacia aquel espíritu y le dijo: a ti te digo, sal de ella en el nombre de Jesús. Entonces Pablo empezó a ejercer su ministerio. Entonces Pablo empezó a hacer eficaz lo que el Señor había puesto en su vida. Dice la palabra de Dios que inmediatamente los demonios se voltearon contra él y conocieron quién era Pablo. Una cosa es que seamos conocidos en la iglesia, otra cosa es que seamos conocidos en el reino de los cielos y nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero otra cosa es que el mismo infierno conozca que tú eres un hijo de Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor que inmediatamente los espíritus, entrando en aquellas personas que gobernaban como el mundo gobierna, a los cuales puede Satanás tomar el control de sus vidas, los usó para detener a Pablo y encarcelarlo y azotarlo. Aleluya. Quiero decirte en esta hora, hermano, que el enemigo no se va a levantar contra las sillas de tu casa ni contra el dinero que traes en la bolsa. El enemigo se va a levantar contra ti, contra tu familia, contra tu parentela, porque a él no le interesan las cosas materiales, le interesan las almas, que los hombres puedan desistir de hacer la obra del Señor, que los hombres digan: yo no puedo seguir adelante si me va a estar yendo de esta manera en el camino del Señor. Por eso dice la palabra del Señor que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Aquí podemos mirar en Pablo un valor, no un valor humano, sino un valor puesto por Dios en su vida. Dice la palabra del Señor que en medio de la circunstancia difícil, Pablo no solamente cantaba himnos a Dios, le alababa, le glorificaba y le glorificaba en espíritu y en verdad, de tal manera, dice que vino un terremoto y sacudió, dice,
todo aquel lugar. Era la presencia de Dios manifestándose en la vida de Pablo. Dice que todas las cadenas en aquel instante fueron abiertas, fueron rotas en el nombre de Jesús. Pablo, hermanos, en medio de una circunstancia difícil y afuera en la libertad, seguía siendo Pablo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el mismo espíritu que estaba con él allí adentro, en la cárcel, ese era el mismo espíritu que estaba afuera con él, hermano. El Espíritu de Dios está con nosotros en todo momento, hermano. No te dejaré y no te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin. Hermano, en esta hora te digo que el enemigo va a tratar de paralizarte. Pero, hermano, más poderoso que el que está en el mundo es el que está con nosotros. El Señor te bendiga.